Ahora vamos a hablar con Marcelo Elizondo, economista, director de DNI, analista económico internacional. Marcelo Elizondo tiene una visión también muy vinculada, digamos, de la economía con la cultura del trabajo, ¿no? Con la inclusión social, no con la distribución, sino con la inclusión social. Esto que decía Aldo, ¿no? Hay distribucionismo en la Argentina, celebramos, entre comillas, todos los días, todos los años, el crecimiento de la asistencia social, más planes sociales y cada vez hay más pobreza. Marcelo, buen día, ¿cómo estás? Hola Martín, ¿cómo Hemos están? compartido muchas charlas de esta con Marcelo y obviamente si no podemos generar riqueza, si no podemos generar oportunidades, si todos los que tienen un negocio, ya sea una pyme o una empresa más grande, no pueden salir adelante, porque en realidad lo que está pasando en Argentina es que no hay negocio, o sea, no hay negocio, no hay clima de negocio en la Argentina y por lo tanto si no se crean riqueza, no se puede generar inversiones y tampoco puede haber trabajo. Entonces, esto es algo que siempre hablamos con Marcelo. Marcelo tiene una mirada muy interesante, incluso también hacia el mundo. Y bueno, Marcelo, gracias por acompañarnos. No, a ustedes, muchas gracias por la invitación. Mariano, Martín, Enrique, un gusto compartir este espacio además con todos los demás presentes. A fin del año pasado, la Organización Internacional del Trabajo, como todos los años, publicó un documento en el cual mide la tasa de ocupación en todos los países. La tasa de ocupación es la cantidad de personas efectivamente trabajando en relación al total de las personas en posibilidad de trabajar. De todos aquellos que pueden trabajar, por ejemplo, por razones de edad, ¿cuántos efectivamente trabajan? La Argentina, en ese estudio de fines del año pasado, resulta el país con menor tasa de ocupación en toda Latinoamérica. 47,7%, el promedio en Latinoamérica es 52,1%. Hay países en los que la tasa de ocupación es más de 55%. O sea que en términos cuantitativos, medidos por la OIT, la Argentina es el país en el que menos cantidad de gente está trabajando efectivamente en relación a la población en condiciones de trabajar. Esto es un dato, pero es un dato que refleja un contexto. La Argentina es un país que destruye trabajo, porque la naturaleza de las cosas es que la gente emprenda, organice factores de producción, detecte necesidades y responda con capacidad de abastecimiento, y eso genera trabajo. Pero la Argentina genera una enorme cantidad de obstáculos, muchos han sido mencionados recientemente, entre ellos que el desorden, que básicamente es un desorden de triple tipo, macroeconómico, institucional y regulativo, desalienta lo que Martín decía recién, que es la capacidad de tener empresas que crean trabajo. Vinculado con esto está la tasa de inversión. A mí no me gusta mucho medir la tasa de inversión por lo que se llama tasa de formación bruta de capital fijo, me parece una manera muy antigua, pero es la manera en la que los organismos internacionales lo miden. La tasa de inversión el año pasado en la Argentina, según el Banco Mundial, fue 13%, mientras que en el promedio mundial fue 24%. La Argentina desalienta inversión y eso tiene un efecto, que es desalentar la creación de trabajo. Esto tiene una enorme cantidad de aristas desde las cuales podemos observar el problema. Obviamente, a mí me parece muy interesante el foco que le están poniendo ustedes en el movimiento por los valores, que es el aspecto ético. El aspecto ético es crítico, es muy anterior al aspecto económico. El trabajo reivindica la condición social de la persona. El trabajo es el instrumento a través del cual nos prestamos entre nosotros colaboración y cooperación. De hecho, para los que somos cristianos, ya en el Génesis está el mandato: con el sudor de tu frente conseguirás tu pan. Y la carta de San Juan, de San Pablo a los cristianos de Tesalónica: al que no trabaje, que no coma. O sea, hay una vinculación del trabajo con lo ético que, cuando se desalienta el trabajo, afecta a los pilares de la convivencia ética. Muchas otras aristas del trabajo que no suelen ser consideradas, por ejemplo la psicológica, aquello que supone la generación de planes de asistencia a través de los cuales se da dinero a la gente, pero se la desvincula del proceso de generación de valor, es algo así como poner en el ánimo de la gente una sensación de que no puede prestar demasiados servicios, que está siendo subsidiado para no incorporarse al proceso. Es un enorme desaliento desde el punto de vista psicológico. Es casi acudir a la reacción materialista: te doy dinero
porque no podés prestar servicios desde el punto de vista social, con un enorme daño psicológico. Diría que hasta debería ser tratado con mucho más atención la gravedad del impacto psicológico de aquel que es subsidiado para no trabajar. Ahora, obviamente el trabajo tiene un impacto social económico que va más allá de todo esto, que está en la epidermis de la evaluación que hacemos regularmente. Ricardo Hausmann, que es un excelente economista venezolano con destacada trayectoria en el Banco Interamericano de Desarrollo, profesor de la Universidad de Harvard, suele decir que en nuestros países confundimos las políticas redistributivas con las políticas de inclusión y que acudimos muy a menudo a las políticas de redistribución como efecto de morigerar los problemas que existen antes por no tener políticas de inclusión y que deberíamos poner el foco en la generación de políticas de inclusión, más que en las de redistribución, que en todo caso tienen que ser reacciones posteriores, paliativos, dice Hausmann. Y las políticas de inclusión claramente tienen que ver con la generación de atributos en las personas para poder participar de los procesos de creación de valor que se vinculan con el trabajo. La generación de legislación adecuada, la generación de formación, capacitación y creación de habilidades, incluso la creación de un ámbito social adecuado. Me parece que una de las razones, además de las muchas que se han mencionado acá, por las cuales en la Argentina no se crea trabajo, es porque en la Argentina tenemos un sistema de organización político basado en la fricción, en el conflicto, que supone que algunos agreden a otros, y entonces hay que tratar de compensar esta agresión, más que crear un ámbito de armonía. Y detrás de eso está, por ejemplo, la legislación laboral tan desalentadora de la creación de empleo. El trabajo hoy tiene poco que ver con el trabajo que existía en el mundo hace años, y me parece que una visión antigua es lo que justifica que tengamos, como decía César Litvin, una política tributaria que desalienta, que tengamos, como decía Diana, un conjunto de instrumentos macroeconómicos que desalientan, que tengamos el desaliento a la inversión, que afecta el trabajo. Estamos viendo el trabajo de una perspectiva muy antigua. La palabra trabajo es una palabra que se empezó a usar entre los hombres aproximadamente en el siglo VI y que viene de un término en latín que significa tripalium. La palabra tripalium refería a un instrumento de tortura, 3 palos, que generaba un enorme esfuerzo para el que lo tenía que usar. La palabra trabajo viene de tripalium. La idea del trabajo como esfuerzo, que es casi un castigo, como un sacrificio desmedido, tiene poco que ver con el trabajo de hoy. Lo primero que hay que hacer es ver el trabajo de una perspectiva nueva. El trabajo en la sociedad del conocimiento, en la nueva economía global vinculada con el capital intelectual, se refiere a la participación en el proceso de generación de riqueza a partir del aporte personal de distintos tipos de habilidades, como decía Diana, que pueden tener las personas. De manera que lo primero que hay que ver es entender que esta es una sociedad distinta en la cual el trabajo es un proceso de formación de riqueza en la cual participa el capital, participan los distintos factores de producción y sobre todo participa el conocimiento. De modo que a mí me parece muy importante pensar, como dice Hausmann, en esto de la inclusión más que en la redistribución, y pensar, entre otros aspectos, en la generación de atributos en las personas para que puedan participar de ese nuevo proceso del trabajo. Me gusta decir que en esta nueva economía... Sí, ¿me querías decir algo, Mariano? No, ese punto que señalás, Marcelo, me parece importantísimo y sobre eso te quiero preguntar. Después continúas con lo que ibas a decir. Si vos crees en un sistema de generarle atributos a las personas, en un sistema, digamos, múltiple, multidisciplinario, entre empresas, sindicatos, Estado, ONGs, que identifiquen las competencias laborales del futuro, vos hablás de la tecnología, se podría hablar del medio ambiente, de la forestación, de, bueno, la construcción de viviendas, y que sobre la base de la identificación de esas competencias que se necesitarán en el futuro y la cuarta revolución industrial puedan capacitar entre todos los actores con distintos programas de capacitación. ¿Crees en eso? Sí, definitivamente. Déjame decir 2 cosas para no extenderme en el tiempo en relación a tu pregunta. Lo primero es el nuevo trabajo vinculado con la economía de los intangibles y la economía del capital intelectual tiene mucho que ver con el aporte de los sindicatos y de las empresas. De hecho, hay un trabajo reciente de la Unión Europea que indica que de toda la investigación y desarrollo, de toda la inversión en investigación y desarrollo que ocurre en el mundo, el 80% lo están generando las empresas.
solo el 10% el Estado y el otro 10% el sistema educativo. Porque en realidad son las empresas las que se están dando cuenta más rápidamente de cuáles son las nuevas necesidades, los nuevos mecanismos e instrumentos y cómo responder a ellas. De modo que se necesita un mecanismo integrado en el cual participan todos. Y lo segundo es, vinculado con esto, entonces, ¿para qué formamos a la gente? ¿Cuáles son las habilidades nuevas relativas a esta nueva economía? Yo creo que hay que tener en claro que hay 5 grandes líneas en las cuales las personas tienen que estar formadas para prestar servicios en esta economía nueva, para poder incorporarse con la provisión de su prestación de trabajo. El primero es, tenemos que rescatar las habilidades básicas, el lenguaje y la comunicación, la aritmética, la lógica matemática, entender, comunicarse, pensar, lo básico, aquello que la escuela proveía y hoy no tanto, rescatar eso. Lo segundo, las habilidades instrumentales. Hoy tenemos que saber manejar instrumentos como computadoras, máquinas sofisticadas, herramientas propias de la nueva tecnología. Lo tercero es las habilidades técnicas específicas, el que es tornero, el que es plomero, el que tiene la habilidad para hacer el tambo o el ingeniero informático más calificado. Las habilidades técnicas también son importantes, pero no están aisladas del resto. De hecho, la economía interdisciplinaria exige habilidades técnicas múltiples, que ya no nos podamos concentrar en una profesión exclusiva porque los bordes entre las disciplinas se van diluyendo y se necesita una visión más integral. La cuarta son las habilidades íntimas. La resiliencia, el optimismo, la capacidad de enfrentar el estrés, los cambios. Y la quinta son las habilidades sociales, trabajar en equipo, formar parte de conjuntos en los cuales hay toma de decisiones de nueva manera, integración y formación de conjuntos operativos. Son 5 habilidades distintas que tienen que ver con esos nuevos atributos necesarios para participar en los procesos de trabajo modernos. Marcelo, brillante. Muchísimas gracias por participar, por hacernos este aporte fundamental. Y bueno, seguimos en contacto. Sos parte de esto. Hasta luego, Marcelo. Un gusto, gracias.